La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Una vez más, démosle gracias a Dios porque ha sido grandemente bueno con cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar, a pedir la dirección de Dios para lo que se va a hablar en esta tarde. Padre Celestial, Dios de la gloria y de la honra, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos acompaña a diario. Tu amor, Señor, es nuestro refugio y en tu paz podemos vivir una vida plena y segura, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias por tenernos aún, Señor, con fuerza, con vida, con aliento para seguir escuchando los mensajes de tu palabra y poder crecer, poder avanzar en este camino, Señor, que aunque no es un camino fácil, es el camino que lleva hacia la vida eterna, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hermanos, vamos a Hechos, libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20. Y dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y el tema del cual Dios quiere que hablemos en esta tarde, titula Una voz incontenible. Hermanos, la era presente de la iglesia se ha visto afectada porque hay una, diría, casi nula proclamación del evangelio que hoy se debiera de practicar, diríamos, aún con mayor vehemencia. A medida que avanzan las épocas, pareciera que las personas dentro de las congregaciones pierden como de alguna manera la pasión y el deseo por hablar acerca de lo que Jesús ha hecho en cada una de sus vidas y lo que puede hacer en la vida de las demás personas. Y eso se ha convertido en un fenómeno que, de cara a la maldad que hoy gobierna nuestro mundo, es ciertamente desfavorable para las personas que son incrédulas. Alrededor de la sana doctrina del Evangelio ha surgido un problema que tiene cabida en muchas personas. Cuando estas personas vienen a Cristo y confiesan que Él quiere que sea su Salvador y proponen su visión hasta tal punto, limitado diría yo, que solo se sientan en las congregaciones a esperar a ser trasladados de este mundo al cielo luego de que ya han sido salvos porque Jesús ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Y hablo de esto no con personas que tienen poco o casi nada de tiempo en el Evangelio, sino con aquellas personas que con un buen fundamento de la doctrina de Cristo se encuentran de alguna manera, y lo digo entre comillas, inútiles dentro de las iglesias. Para entenderlo de una mejor manera, en el texto que acabamos de leer, nos encontramos con dos personajes que consideramos como principales en esta escena. Uno es Pedro y el otro es Juan. Esos dos apóstoles están frente a las amenazas de un concilio que les dice y que les impide hablar acerca de Jesús, ya que perturba los intereses propios como religión que ya se había establecido para ese pueblo, en donde ellos estaban predicando. Y a pesar de eso, ellos
presentan un discurso donde establecen la norma que diríamos que derriba cualquier tipo de argumento que quiera interponer el hombre, que quiera interponer al hombre antes que a Dios. Hechos capítulo 4, el versículo 19 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A qué voy con todo esto? Yo quiero que miremos de manera clara en las escrituras el por qué, en contraste con nuestra época, estos hombres, a pesar de aún ser amenazados, cosa que a muchos de nosotros hoy no nos sucede, por predicar el Evangelio de Cristo, continuaron hablando a las personas y tenían una visión tan amplia sobre el evangelismo del mundo que pareciera que esa visión hoy está completamente distorsionada. Y para eso hay que entender tres principios fundamentales que se destacan en este acontecimiento, hermanos, que vemos en Hechos capítulo 4 y que reflejan ese contraste entre aquellos personajes de la época y los creyentes de hoy, los cuales son llamados de igual manera a realizar la misma misión que estos hombres estaban realizando. El primer principio es conocimiento. Dice el texto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos hombres no dejaron de llevar el mensaje de la salvación porque comprendían el propósito divino con la muerte de Jesús. Y como desde los mismos profetas del Antiguo Testamento, Dios había preparado un camino muy especial para que cualquier ser humano pudiera llegar a ser salvo. Y es interesante que notar que para estos hombres el mensaje de la salvación era lo suficientemente claro para compartirlo, para darse cuenta que los demás también lo necesitaban, ya que la misión de Jesucristo era global y era fundamental, ya que representa el valor incalculable del alma de cualquier persona para el mismo Dios. Las vivencias personales experimentadas a través del conocimiento de Jesús en la Escritura, diríamos que forman al creyente de tal manera que marcan tanto su vida como su manera de caminar y aún su carácter. Si usted mira a través de toda la Biblia, todos los hombres de Dios que experimentaron la mano divina sobre sus vidas y sobre sus acontecimientos, pudieron vivir la transformación completa en su forma de pensar y en su forma de actuar, tanto en su forma de caminar como de ver el mundo y las personas que en él se encuentran. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El conocimiento bíblico y las experiencias de la formación de Dios son inseparables para una vida que sí o sí entiende el propósito de predicar el Evangelio, hermanos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? El problema radica en uno de esos principios fundamentales, que es el conocimiento de los creyentes de hoy. Tienen una relación pobre o casi nula con las escrituras. Pedro y Juan eran hombres que reconocían bien la obra de Jesús. Habían sido formados expresamente por Jesús a través del conocimiento y las pruebas de la vida. Y cuando estaban suficientemente maduros y preparados, fueron enviados a predicar el mensaje. Fueron formados a través del conocimiento en todo el ministerio de Jesús cuando Él les enseñó todo lo que debían saber. Y fueron y vivieron parte de ese, experimentaron de alguna manera ese conocimiento cuando vivieron tantos problemas y circunstancias a través de su ministerio y de sus propias vidas. Por eso le digo, el conocimiento y las experiencias de la formación de Dios se vuelven inseparables. Automáticamente que usted
que a usted Dios le da conocimiento de la escritura, que comienza a conocer la escritura como debe conocerla, Dios lo empieza a formar a través de las experiencias para que ponga en práctica, para que aplique en su vida el conocimiento que ya ha aprendido. Pero antes de que todo esto sucediera, los apóstoles no predicaron ningún mensaje. Ellos solo salieron a predicar el evangelio cuando ya estuvieron preparados, cuando ya habían sido formados a través de ese conocimiento y de esas experiencias. Principio fundamental número 2, pasión. La expresión no podemos dejar de decir enfatiza tanto el deseo como la misión encargada de realizar una labor que ha sido encomendada para cumplir un propósito específico. Pedro y Juan no encontraron en las amenazas un medio para tener excusas para no seguir evangelizando. Las circunstancias de la vida no apagaron su deseo, no apagaron su labor. Por el contrario, la incentivaron. Dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El evangelismo no ha sido entregado a la iglesia como una opción o como una elección. El evangelismo es el resultado de dos cosas muy importantes en la vida del cristiano: la salvación a través de Jesucristo y la gratitud por la vida eterna obtenida a raíz de esa justificación en Jesús. Si yo he recibido la salvación de Dios y he recibido la vida eterna, yo no solo estoy agradecido por esa obra de Dios en mi vida, sino que entiendo que Él lo hizo enviando a una persona, a su propio Hijo, a mí, y que no solo ese Hijo se sacrificó por mí, sino que ahora Él envió otra persona a través de su Espíritu Santo, que es la persona que me evangelizó a mí, para que yo entendiera y comprendiera que yo soy ahora esa persona enviada para que otro también pueda llegar a ser salvo. Me explico. Todos llegamos al Señor a través de la sangre de Jesús, pero todos llegamos y entendimos lo que Jesús hizo por nosotros, porque Dios envió una persona a través del Espíritu Santo para que nos evangelizara y nos hablara acerca de esa obra de Jesús. Y ahora nosotros estamos en la posición de esa persona que nos habló para ir a hablarle a otro y así llevar la misión como de eslabón en eslabón. La primera carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Aunque el evangelismo es un deber en la iglesia, ya que ha sido encargado por Dios a todos, no debe ser visto de esa manera, porque el centro del mensaje debe ser el amor que Cristo nos ha mostrado y que nos impulsa al deseo de que otros también experimenten ese amor en sus vidas. Y esto mismo, hermanos, que yo les estoy explicando del evangelismo, tiene relación con los ministerios, hermanos. Cuando una persona no sirve o cuando una persona sirve por temporadas, por momentos, eh, por la situación que vive hoy, pero el día de mañana no lo hace, es porque esa persona no tiene pasión y no ha entendido que ella no sirve a ningún hombre, sino que sirve a Dios. Y el mejor ejemplo de esto son estos apóstoles que podemos ver en este texto que estamos leyendo. Entonces, tanto el ministerio de evangelismo como cualquier otro ministerio necesita conocimiento, necesita pasión.
Cuando una persona, como le digo, sirve por temporadas o sirve por momentos, es porque esa persona no tiene pasión y no tiene conocimiento suficiente de la escritura para entender quién es Dios y para tener la suficiente gratitud por la obra que Dios ha hecho en su vida. Entonces les decía que el Evangelio, aunque es un deber en la iglesia y que nos ha sido encargado por Dios, no debe ser visto de esa manera, porque el centro del mensaje debe ser ese amor que Cristo nos ha mostrado y que nosotros deseamos que otras personas también lo experimenten. Pero a la misma vez, si nosotros no predicamos el Evangelio, no evangelizamos, es algo bastante delicado y la escritura lo ilustra. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estos dos versículos que yo les acabo de leer, hermanos, simple y sencillamente nos enseñan que el evangelismo no solo es esencial, sino que se da a través de los mismos cristianos y que comienza en algo muy sencillo, con el testimonio de cada uno de nosotros. Nosotros debemos vivir a Jesús, debemos experimentar a Jesús. Eso es pasión, a eso me refiero, hermanos. Vivir con pasión el Evangelio es llevar a Jesús como el carácter que queremos tener cada uno de nosotros. Yo diría que es una experiencia tan íntima como gloriosa para cualquier cristiano en su vida. El último principio fundamental, tercer principio fundamental, es la llenura del Espíritu. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Uno no puede hablar de lo que no le interesa. La cuestión aquí es que la Biblia, siendo un libro meramente espiritual, solo se puede entender espiritualmente. Las competencias de los hombres intelectualmente superiores a la media que han intentado interpretar y sacar provecho de la misma escritura han resultado en frustración y finalmente en aburrimiento. Las escrituras no se pueden apartar del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no obrará mágicamente en la vida de ninguna persona. Si fuera de esa manera, básicamente nosotros ni siquiera tendríamos necesidad alguna de la escritura, ya que solo bastaba con que Dios diera un soplo para que fuéramos cambiados y aún fuéramos llenos del Espíritu Santo. ¿Para Dios es posible hacerlo de esa manera? Sí, sin duda alguna, pero es que Él ha establecido a través de su palabra un medio explícito por el cual un creyente es tanto lleno como transformado por el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con los textos, con el texto que acaba de leer? Pedro y Juan no podrían haber dicho esas palabras con tanta valentía y con tanta seguridad si el Espíritu no estuviera con ellos y los hubiera preparado para decir esas palabras tan acertadas y tan adecuadas que los inclinara a obedecer a Dios antes que a cualquier hombre, hermanos. Por eso les cité Hechos capítulo 4, versículo 8, que es el mismo acontecimiento, hermanos. Y es un texto que aparentemente uno no le presta atención, pero tiene algo muy importante y es ese principio fundamental de la llenura del Espíritu, porque dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Nosotros ya hemos hablado de este tema y lo conocemos bien, lo hemos mencionado varias veces a través de estos programas, pero lo voy a repetir para las personas que tal vez escuchan por primera vez acerca de esto. Bueno, muchos se estarán preguntando cómo viene la llenura del Espíritu Santo o cómo se da la llenura del Espíritu Santo de la cual habla la Escritura en el creyente hoy.
Para entenderlo de manera sencilla, vamos a ver un paralelo entre dos pasajes que nos dan la luz de este concepto. Uno es Efesios capítulo 5, versículo 18, y el otro es Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice el primero: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos a unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La llenura del Espíritu Santo básicamente es una experiencia absolutamente cercana a la Escritura, cercana no, ligada a la Escritura y el conocimiento y la aplicación que obtenemos a raíz de eso. Fíjese en la relación que dice sed llenos del Espíritu en Efesios 5:18 y luego la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros en Colosenses 3:16. Ahora note que el resto de estos pasajes son similitudes. Podemos ver que relacionan temas que se obtienen expresamente de la palabra de Dios. Nos hablan de sabiduría, nos hablan de salmos, de himnos y de cánticos espirituales. Sabiduría podemos encontrarla en Proverbios capítulo 1, versículo 7, salmos, himnos y cánticos espirituales en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 13. Entonces, hermanos, tres principios sencillos pero fundamentales que se nos revelan en este texto, en este acontecimiento de Hechos capítulo 4, que muchas veces la gente no le presta atención, pero también se pregunta por qué hoy en día el evangelismo ha perdido tanta fuerza o por qué hoy en día las personas evangelizan pero de la manera incorrecta. Aquí tiene una respuesta, aquí tiene luz, hermanos, porque podríamos hablar muchísimo más acerca del tema. Pero tal vez esto represente hoy la respuesta a por qué tantas personas carentes de un deseo por evangelizar y por predicar y aún por servir en cualquier tipo de ministerio dentro de la iglesia. ¿Por qué tanta iglesia aparentemente apagada, aparentemente dormida y sin un propósito firme? Y esto no es un mensaje para que las personas se sientan mal, para que las personas se sientan desanimadas. Es un mensaje para reflexionar, para meditar a esas vidas, lo digo entre comillas, inmóviles de muchos dentro de las congregaciones, que perdónenme que lo diga de esta manera, hermanos, pero no le sirven en nada a Dios en el esparcimiento y la proclamación del reino de los cielos, o aún en el servicio para el reino de los cielos, que tiene que ver con tantos ministerios que hay dentro de las iglesias. Y vuelvo y repito, esto no es directamente relacionado con aquellos que comienzan apenas el camino, porque hay muchas personas que pueden escuchar esto por primera vez. Eso es para las personas que ya llevan suficiente tiempo en el camino del Evangelio, que ya han experimentado tanto el conocimiento como han tenido vivencias en este camino para ser formados en su carácter y en su forma de pensar y actuar. Que Dios nos ayude y que podamos despertar del letargo que nos ha invadido como iglesia, porque la Biblia dice que somos sal y luz y que debemos comenzar por el testimonio, pero también con la predicación a las personas de afuera que con tanta necesidad en sus vidas piden a gritos a Jesús y muchos no lo proclaman, otros guardan silencio y otros esconden la lámpara para no mostrar la luz. Y dice la Biblia, y con esto termino, que la iglesia es un cuerpo y cada uno de nosotros es un miembro en particular. Entonces, si una mano deja de funcionar, todo el cuerpo se ve afectado. Si un pie deja de funcionar, todo el cuerpo se ve afectado. Y todas las personas que componen la iglesia de Cristo representan una parte del cuerpo. Y si algunas sirven y otras no, si algunas tienen un ministerio y otras no,
Si algunas tienen responsabilidad con sus tareas como cristiano y otras no, entonces el cuerpo tiene falencias. Y si el cuerpo está teniendo falencias, el progreso del Evangelio no se puede dar de la manera en que Dios nos lo ha encomendado. Y esos miembros que no están funcionando bien son miembros literalmente, hermano, inmóviles y que se vuelven de alguna manera inútiles para el servicio, para ejecutar lo que deben ejecutar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a pesar de todo y nos hablas con amor, nos hablas con la manifestación clara de tu misericordia para que reaccionemos, para que nos demos cuenta de nuestros errores y los corrijamos y sigamos adelante. Ayúdanos a madurar, a crecer como iglesia, que nos falta mucho, Señor, a aprender, a experimentar, Señor, el camino de la vida cristiana, tanto desde el conocimiento como desde las vivencias que forman nuestro carácter, que tú las utilizas para formarnos conforme a tu voluntad, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Todo el honor solo a ti pertenece, Señor. Te bendigo y te alabo y te doy muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje y te pido que las bendigas. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.